Así que esta semana vamos retomando y de acuerdo a esto, a la segunda unidad y tercera y cuarta, he tenido que recalendarizar porque las sesiones, hemos visto que las sesiones, el calendario se movió entre días de clases, no clases, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos hasta el momento, hemos podido avanzar en este número de sesiones, incluida la evaluación. Teníamos una clase que cancelada. Y lo que hice fue examinar bien detenidamente el programa, los objetivos y todo. Entonces les voy a proponer las siguientes sesiones para finalizar. Porque en la práctica nosotros tenemos enero, que son 4 semanas, 8 clases, pero de esas 8 clases, la última semana, obviamente no puede ser de clase. La última semana tenemos dos sesiones, lunes y viernes. La sesión del viernes no puede ser clase, esa sesión es de entrega de las notas, obviamente. Y la sesión del lunes tampoco debería ser de evaluación, debería ser más bien como para, qué sé yo, si hay alguien que no pudo, por alguna razón no pudo terminar, falta una nota, etcétera, ese el lunes debería ser el día como para ir cerrando. Así es que en la práctica, ahora les voy a mostrar el calendario, en la práctica tendríamos 7 sesiones de clase por adelante, incluyendo la clase de hoy. Ya. De tal forma que la clase de hoy sería de finalización de los universales lingüísticos, la panorámica, ciertas explicaciones finales. ¿Por qué? Parece que hemos visto mucho tiempo los universales lingüísticos, pero hemos tenido interrupción y no lo hemos terminado. Hemos visto ejercicios también entre medio, por eso también ha sido, hemos tomado tiempo en esto, que está bien por lo demás. Luego, en las siguientes 2 clases, la primera semana de enero, próxima semana, sería entregar los elementos así fundamentales de la tercera unidad del curso que tienen que ver con los aportes de la psicolingüística a la traducción. Y eso básicamente se trata de eh, revisar de qué manera la psicolingüística, entendida como aquella disciplina lingüística que se preocupa de los procesos psicológicos del ser humano en cuanto a su relación con las lenguas, van aportando a la traducción. Entonces, nosotros vamos a ponerle atención a las mejores formas de aprender lenguas, las maneras de aprender lenguas, los métodos que favorecen el aprendizaje de lengua, la justificación que hay detrás, etcétera. Y eso es parte importante de todo el curso en términos de poder entender cómo la lingüística aporta desde el análisis de lenguas y desde la facilitación de metodologías para aprender y traducir lenguas. ¿Mm? Eso sería la segunda, esas 2 sesiones. Entonces, aquí vendría el cambio importante, porque yo les había comentado que la segunda evaluación sería un mini proyecto para terminar en un proyecto grande, más grande, como una tercera evaluación. No tenemos tiempo para hacer 3 evaluaciones, claramente. Ni ustedes en términos de organizarse, ni tenemos tiempo tampoco. O sea, pedagógicamente hablando, no tiene sentido hacer 2 evaluaciones más con una mayor cantidad de contenido porque no va a funcionar. Lo que sí va a funcionar es que podamos realizar un proyecto final en que incluyamos tal cual los elementos que habíamos visto del mini proyecto y agreguemos entonces los elementos de psicolingüística y con eso podemos dar un cierre al curso. Entonces, la sesión del lunes 10 sería una sesión en que nos abocaríamos a describir cómo se hace el proyecto final del curso, ¿ah? A partir de la descripción de una lengua natural. Ese proyecto final tendría 2 partes. Una primera parte en que ustedes han seleccionado una lengua que les gusta, que les gustaría describir y estudiar, y hacen una descripción, observación de la lengua desde el punto de vista tipológico, desde el punto de vista genético, y por ende también se incorporan los elementos de los universales lingüísticos de Greenberg como para poder mostrar de qué se trata esta lengua. La segunda parte, más cortita, del proyecto sería aplicar los elementos de la psicolingüística, es decir, cuáles métodos son más fáciles para aprender. Por ejemplo, si escogí el finlandés, digo, el método X es el que mejor funcionaría para aprender la lengua finlandesa debido a que yo soy hablante de lengua española y como tal, bla, 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 bla. Eso sería más o menos la idea del foco de atención del proyecto en cuanto a su segunda parte.
en que aplicaríamos psicolingüística. Por ende, luego de esa sesión en que yo les presentaría el proyecto final y les presentaría tal cual, con un ejemplo de una lengua seleccionada, cómo abordarla, en la siguiente sesión nos eh, abocaríamos a realizar una clase de avance del proyecto final. O sea, yo no paso nada más, no meto más contenido ni ninguna otra cosa, sino que en esa segunda clase de esa semana, viernes 14, nos preocuparíamos de generar un avance del proyecto final. Hay un tema que eso nos queda fuera, que son los parámetros lingüísticos de Baker, que necesitaba un par de clases al menos. Entonces yo estoy pensando que esa semana ya es una buena semana, más alejado ya del fin de año y del principio del siguiente año, en que podemos ponernos una fecha en que recuperamos esa clase donde yo les presento los parámetros lingüísticos de Baker para que ustedes lo puedan incorporar, porque hay cosas útiles ahí. O incluso puede ser hasta que yo les grabe esa clase y se las dejo como material de consulta. Eso lo podemos ver en esa semana. Por lo tanto, ahí ya tendríamos todos los elementos para finalizar el curso. Y las siguientes sesiones serían específicamente para que ustedes presentaran la lengua que seleccionaron, que escogieron, y la presentaran en la sesión de la clase de manera bien lúdica, entretenida, donde ustedes mostrarían, qué sé yo, el esquema de la lengua, tal vez videos. Ya también vamos a revisar, te han visto, hay un montón de información que uno puede echar mano, alguna que no es tan precisa, pero hay alguna que es interesante para poder, por ejemplo, contextualizar cómo es una lengua, hablar de sus elementos lingüísticos, la tipología, etcétera. Hay en información. Yo les voy a dar, de hecho, les voy a recomendar algunos sitios donde poder obtener información precisa. Así que ese sería el panorama de nuestra finalización de curso. Por ende, las últimas semanas de enero, de no mediar otro cambio, sería para entregar los resultados finales, la evaluación del proyecto. Les comentaba hace unos minutos atrás que la sesión del lunes 24 sería una sesión netamente para atender algún caso particular, personal, particular, con alguna nota, con alguna evaluación que faltó. Por ejemplo, si es que no alcanzamos o no pudimos presentar en las clases anteriores, entonces en la sesión del lunes 24 se ajustaría, se dejaría para eso. Pero básicamente para poder ordenarnos, dejar todo listo y tener las notas finales durante ese fin de la semana, que sería la última clase. Entonces, con respecto a esto, ustedes se preguntarán cómo lo haríamos con los porcentajes, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que una manera justa de cambiar los porcentajes para tener solamente dos evaluaciones sería considerando que ya tenemos una primera evaluación individual, podría cubrir el 40%, y la segunda evaluación, que sería este proyecto en parejas, realizado con tiempo y todo, podría cubrir el 60% de la nota, y con eso nos encontramos con el resultado final. Cuéntenme, ¿qué les parece? ¿Todo bien entonces? Sí, profe, por ahora creo. Bien, eso es. Pucha, es el ajuste mejor posible para poder entregar un curso en que ustedes al menos puedan egresar del curso con dos cuestiones fundamentales, que es poder declarar cuáles son los elementos lingüísticos que la investigación de lenguas ha entregado a la traducción, le ha aportado, y cuáles son los elementos de metodología, de estudio, de avance, de aprendizaje, de jugar con el bilingüismo y a veces multilingüismo, de tal forma de poder generar un escenario propicio para hacer una buena traducción. Se nos van a quedar varias cosas fuera, lamentablemente, es así, pero por lo menos vamos a llegar a un resultado donde ustedes puedan hacer una presentación con los parámetros mínimos.
Bien, por esta clase entonces vamos a cerrar los universales de Greenberg, no los 45, así es ese es el título del libro, del trabajo, pero sí vamos a cerrar con los primeros 7, que es la misión. Em, Carolina dice, creo que sí, no hay mucho que hacer, y Diana, igual está el porcentaje. Claro, pues el proyecto tiene más producción, pero el proyecto tiene mucho más preparación, y además un proyecto en pareja, o sea, es un proyecto que usted, yo creo que si yo fuera estudiante como usted en este momento, eh, lo escogería en vez de una prueba, una evaluación final como así súper hiper evaluación, que cosas que se hacían antes, creo que un proyecto así lo tomaría como una experiencia de aprendizaje mucho más entretenida, porque puedo escoger una lengua, la que me guste, la que quiera, de acuerdo a ciertos parámetros que hoy día voy a precisar, y con esa información que hay disponible en Internet también se puede hacer un trabajo súper entretenido. Estuve tan enfermo la semana pasada que no pude hacer nada. Estoy súper al debe, Diana, de muchas cosas, pero espero esta semana que ya estoy mejorando, ponerme al día en varias cosas, y una de esas es revisar las evaluaciones y tenerlas esta semana. Es una de las metas. ¿Ya? Sí. Bien, vamos a los universales. Entonces, esto es repaso, ¿ya? Netamente repaso. El gran universal uno, un gran universal gran, tiene que ver entonces con la determinación de los órdenes de lengua. Y yo les comentaba en la clase anterior que básicamente la tablita es re interesante, es un apoyo para que ustedes también puedan hacer sus elecciones. Al principio parece una cosa como, ¿qué diablos es esta tabla? ¿Para qué va a servir? Pero cuando uno la empieza a mirar más y la empieza, como se dice en el campo, a guachar, se empieza a guachar, y uno la empieza a guachar y la empieza a domesticar, uno se da cuenta que hay hartas luces como para poder escoger una lengua y hacer un bonito trabajo final. Decíamos que cuando aparece la A y la N, quiere decir que A adjetivo, N sustantivo, que hay una predominancia de una cosa por sobre la otra. Entonces, por ejemplo, si tenemos esa marca naranjo PRN, significa que una lengua, por ejemplo, tipo 1, que es BSO, se caracteriza por ser preposicional, PR, y por tener el sustantivo apareciendo antes de un adjetivo. Por ejemplo, cuando uno dice lápiz azul. Lápiz es sustantivo, azul es adjetivo calificativo, que va después del sustantivo, y eso es lo que indicaría la aparición de N antes de, o sea, perdón, N y no A. Si aparece A y no aparece N, quiere decir que el adjetivo va antes que el sustantivo, y la lengua declararía cosas como mi azul lápiz, o azul lápiz mi, una cosa por el estilo, en donde lo que aparecería primero sería el adjetivo y no el sustantivo. ¿Ya? Hecha esa aclaración, o más bien recordación, eh, avanzamos en el cuadrito, y me preguntaron en algún momento, me acuerdo, y que les dejo acá unos ejemplos de lo que son las preposiciones y las posposiciones, un ejemplo extractado de Baker. ¿Se fijan? Por ejemplo, una preposición, cuando hablamos de una lengua preposicional, en una lengua como SVO, que es el caso del español, nos encontramos con una oración como Juan toca a María. ¿Ya? Un ejemplo extractado de Baker, de Mark Baker. O en el caso del japonés nos encontramos con una posposición como SOV, en donde John ga, Mary o Buta, donde la O y la ga son afijos, partículas que están al otro lado, al lado derecho, de tal manera que son claramente posposiciones, o sea, son elementos afijos puestos más allá de la posición del núcleo. ¿Ya? Y en el caso de perdón, lengua BSO, como en el caso de la lengua BSO preposicional del galés, nos encontramos con esa cosa Darginis y livre, donde se dice literalmente leo yo el libro. ¿Ya? Ese sería un ejemplo, por si acaso, si se han confundido con las preposiciones, posposiciones, ahí está el ejemplo súper claro, me parece, para entender cuando hablamos de preposición y cuando hablamos de posposición. ¿Ya? En otra clase anterior yo les puse un ejemplo del latín, en que el latín también es posposicional, porque, ¿recuerdan? El latín tiene una partícula, por ejemplo, sustantivo, y tiene structorem, structoris, ¿ya? Esa is final, son partículas que a nivel posposicional, o sea, van
más allá del núcleo, a la derecha, son los elementos que van indicando la función de complemento, de objeto de cada uno de los elementos racionales. Ya, pues, eso es. Entonces es el universal 1 con respecto también a la pre y post. De tal manera que el universal 2 surge clarito, emana rápidamente del 1 porque dice que el genitivo o las cosas que le pertenecen a un sustantivo se manifiestan de manera preposicional en una y de manera posposicional en otras. Quiere decir que lo más probable es que una lengua española, en el caso de la casa de mi hermano, en la casa de mi hermano, casa como sustantivo núcleo de mi hermano es un complemento del nombre, pero en el caso de la estructura del universal es un genitivo, porque pertenece de mi hermano es el genitivo. Por lo tanto, una oración preposicional tiene genitivo al lado. Si fuera posposicional, sería de mi hermano o mi hermano de la casa. Sería algo así como mi hermano de la casa. ¿Ya? Sería esa como la estructura, como si fuera posposicional. Bien, continúo. Entonces el universal 3 tiene lenguas con orden BSO, y eso es lo interesante acá, que ya entendiendo la lógica de los órdenes, acá nos encontramos que una lengua de carácter BSO tipo 1 dominante siempre es preposicional. Y de esa manera es que entonces aparece cero. No hay posposiciones en una oración BSO, solo preposiciones, como el caso del galés, donde vimos que siempre aparecía la preposición. En el caso de en las lenguas que se estudian, que plantea Greenberg, en este tipo no encontramos lenguas como el hebreo, que también es BSO, es preposicional, maorí, eh, el galés, que acabamos de ver en la lámina anterior, y el zapoteca, por ejemplo, de Mesoamérica. Entonces, esto ratifica que el tipo 1 y el tipo 3 son polos opuestos. Si usted se fija en el rojo con el verde, encontramos que hay lenguas tipo BSO que no tienen nada de posposiciones, que son preposicionales, y a su vez lenguas SOV, como el turco, como el japonés, que no tienen preposiciones. Y es bastante sensato, porque sabemos que el turco y el japonés no tienen orden, no tienen preposiciones, sino que tienen posposiciones. Es natural. Entonces acá este universal es re importante porque ratifica algo que hoy día se sabe muy a ciencia cierta, y es el hecho de que el carácter, el comportamiento preposicional o posposicional de las lenguas tiene que ver mucho con el orden. Entonces acá tenemos ya un elemento que ustedes pueden elegir, ocupar para escoger una lengua. El universal 4, con una frecuencia extraordinariamente más alta que dada por el azar, las lenguas con orden normal SOV tipo 3 son postposicionales. Esas lenguas tipo 3 SOV postposicionales, ¿ya? Eh, son, por ejemplo, lenguas como el vasco. Interesante sería, por ejemplo, estudiar el vasco. Si ustedes han oído hablar del vasco, es una lengua muy extraña. De hecho, la herencia del vasco en el español es extrañísima, porque tenemos esta vibrante múltiple, doble R, que cuando somos niños nos es muy difícil pronunciar. O sea, ustedes escuchan a cualquier niño o infante que está aprendiendo, está adquiriendo lengua española, y le va a costar mucho la R. De hecho, a muchos niños los mandan a fonoaudiólogo porque no pronuncian la R. Y en parte puede ser por algún tema articulatorio, pero en gran parte tiene que ver porque la articulación R es extrañísima. No están las lenguas amerindias, no están las lenguas indoeuropeas tampoco. Fíjense usted que la palabra Roma no se pronuncia Roma, el italiano pronuncia Roma, no pronuncia Roma. Es un invento nuestro, y es porque el vasco influyó con ese sonido en particular y otra cantidad de sonidos. Si alguien quisiera estudiar el vasco sería interesantísimo, porque realmente es un bicho raro en Europa,
a pesar de estar instalada en España, ahí en la frontera con Francia, hay algo geopolítico, hay algo ancestral que hace que el vasco sea una lengua muy especial. Bueno, en los últimos decenios hemos tenido, el vasco ha sido protagonista de muchas reivindicaciones políticas, sociales y, eh, ha dado harto que hablar y han pasado otras cosas al respecto. Pero también es un pueblo bien especial. Entonces, por ejemplo, ese tipo de lenguas que aparecen de repente en el mapa que uno dice de dónde vendrán, bueno, acá están las clasificaciones y uno podría echarle mano para efectos de estudiar en el trabajo final. Así que, en resumen, encontramos que tenemos lenguas preposicionales tipo 1, BSO, solamente el caso de la PRN, tipo 2, y lenguas postposicionales en tipo 2, SBO y tipo 3. ¿Ya? Eso también nos da una señal clara, así como para ir, eh, si ustedes toman el apéndice de Greenberg, pueden ir escogiendo lenguas, o bien pensando en lenguas que sean distintas a las que aparecen acá, e ir tratando de conectar en qué parte de la tablita podrían estar esas lenguas. ¿Ya? Eso es, insisto, lo digo, que bueno, lo dejo grabado, que es parte del trabajo final, hacer ese trabajo, esa pega. Una de las lenguas estrellas que fueron investigadas en el proyecto de Greenberg es el Swahili. Y al día de hoy, el Swahili es una lengua archiconocida, muy, muy conocida, y es como la puerta de entrada a África. Cualquier lengua africana no es pensada hasta antes de hablar de Swahili. Se ha hecho mucha ejemplificación de Swahili. Es una lengua, se dice que es una lengua SBO, que es preposicional, que tiene todas las características propias de la aparición del adjetivo antes de, perdón, del sustantivo antes del adjetivo, etcétera. O sea, tiene muchas características bastante universales y similares a una lengua como el español. Acá les voy a mostrar algo del Swahili para que nos vayamos eh, entendiendo un poco de qué se trata esta lengua. Espérenme un segundito. Acá está. Welcome to SwahiliPod101.com's Kiswahili kwa dakika tatu, the ¿Se ve, fastest, cierto? easiest and most fun way to learn Swahili. Hamjamboni, mimi ni Medina. Shukran kwa kuungana na mimi katika kipindi hii. Hi everybody, I'm Medina. Thank you for joining me. In this series, you're going to learn basic Swahili expressions. It's super easy and it only takes 3 minutes. And in this first lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Swahili. You learn both an informal and formal way to do it. But unlike many other languages, there is not a very big difference between informal and formal speech in Swahili. First, let's see how Kenyan people introduce themselves in an informal situation. Habari, mimi ni Medina. Nina furaha kukutana na wewe. Hi, I'm Medina. Nice to meet you. Habari, mimi ni Medina. Nina furaha kukutana na wewe. Let's break it down. Start with the greeting. Habari, then mimi ni, which is followed by your name. Next, say the phrase, Nina furaha kukutana na wewe. Nice to meet you. All together, it is Habari, mimi ni Medina. Nina furaha kukutana na wewe. And now, let's see the same sentence in formal speech. Shikamoo. Jina langu ni Medina Maraka. Nina furaha kukutana na wewe. Hello, my name is Medina Maraka. Nice to meet you. Shikamoo. Jina langu ni Medina Maraka. Nina furaha kukutana na wewe. So, what has changed from the previous introduction? Let's take a closer look at these together. It's important to note that habari can be used in both casual and formal settings. However, it is more formal and respectful to use the word shikamoo, especially when addressing an older person. Shikamoo implies good day or simply hello. You will notice that the section mimi ni for I am
changes to jina langu ni Medina for my name is Medina. During a formal self-introduction, it is advisable to mention your last name. So I will say, my name is Medina Maraka. Here, you'll say your full name. Finally, nina furaha kukutana na wewe is the same for both. This phrase means, nice to meet you. One more time. The informal way to introduce yourself in Swahili is, habari, mimi ni Medina, nina furaha kukutana na wewe. And the formal way to introduce yourself is, shikamo, jina langu ni Medina Maraka, nina furaha kukutana na wewe. Now, it's time for Medina's insights. When introducing yourself, it's a good habit to shake hands. Usually, the right hand is slightly supported by the left hand. If you're concerned about politeness, a slight bend forward while shaking the hand adds a sign of respect in the Kenyan business world. However, if you speak too formally, people will think you sound unnatural. In Kenya, simplicity is best. Do you know how to say thank you in Swahili? You'll learn how to say this and many other words in the next Kiswahili kwa dakika tatu. Thanks for dropping by and see you next time. Kwaheri, tuonane tena. Bien, ahí ya nos estaba metiendo a la otra parte del curso. Pues bien, ahí nos encontramos entonces con, como les comentaba, el uso de, o la presentación de una lengua de manera intuitiva, en este caso el Swahili, que es una lengua muy conocida y como les comentaba hace unos minutos atrás, tiene que ver con que se transformó de alguna manera, por las investigaciones, por todo, como la gran lengua de África, específicamente de África Oriental. Es como la puerta a África Oriental desde el punto de vista lingüístico. Y para nosotros no es muy entretenido porque nos es muy entretenido porque tiene hartos elementos propios de una lengua indoeuropea. O sea, podría ser teóricamente mucho más fácil que aprender varias de las lenguas que existen por ahí que están dando vuelta, que son populares hoy en día, como el chino o el japonés tal vez, que son como los más difíciles, o tal vez el turco, que es dificilísimo en términos de la extensión, ¿cierto? Entonces, vale como ejercicio de esta clase para cerrar el tema de los universales, que vamos a revisar algunos elementos, algunas frases que tienen que ver con el Swahili. Tal vez alguno de ustedes cuando también quiera realizar el trabajo y escoja una lengua, tal vez puede escoger el Swahili perfectamente. Le puede llamar la atención a partir de este ejercicio. Acá tenemos un listado de 20 palabras que son complejas porque tienen varios morfemas y vamos a revisar de todos estos morfemas cuáles son los morfemas que son de sujeto y cuáles son los de objeto que se dan en cada palabra. Además vamos a identificar el tiempo, si es que hay presente, pasado, futuro, si es posible hacerlo. Entonces, es más largo, lo más probable es que no alcancemos a realizarlo ahora, no hay problema con eso, pero vamos a intentar resolver de qué manera funciona cada uno de estos elementos. Ya. Nos vamos a ir rápidamente a los rooms de trabajo, vamos a trabajar 15 minutos, a las 12:10 estamos de vuelta por acá para ir dando las primeras impresiones sobre este trabajo y cerrando esta fase de análisis de lenguas. Entonces volvemos en 15 minutos.
Ya, súper, estamos todos ya de vuelta. Nuestro grupo. Este grupo es súper grande, este grupo parece, japonés. Sí, siempre son un selecto grupo de personas que están en las sesiones. ¿Qué les pareció este muestreo con respecto a otros? María, Noemí, ¿qué les pareció? ¿Alguna cosa nueva que notar, que declarar con respecto a lo otro? Mm, me gustó. Se me hizo más fácil que el Inuit Ya, bien. y ¿Qué que el cosa persa. qué cosa te pareció, te llamó la atención de esto? Em, que era orden sujeto, objeto, verbo, creo. Objeto, verbo. ¿Te pareció ese orden que se manifestaba? Sí, Ya, bien, bien, bien. creemos que es así. Sí, sí. Antonia, Benja, Catalina, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Hay alguna cosa que quisieran destacar? ¿Si alguna partícula, algo que les facilitó, les complicó? A mi parecer, me facilitó el hecho de que sea esta estructura sujeto, objeto, verbo. Al menos así lo podíamos Ya, analizar de forma más ordenada, perfecto. comparando las oraciones. Ya, bien. ¿Cómo llegaste a eso, de entender que estaban los verbos al final? ¿Cómo llegaste a eso? Comparando oraciones simplemente, Ujú. como se repetían en la misma zona, en la misma parte, al final de la oración, supusimos que eran los verbos. Y Ya, como al principio siempre estaba el sujeto, luego venía a quién se dirigía la acción y después venía la acción. ya, ya, muy bien. Carolina, Diana, Geraldine, ¿alcanzaron a terminar o quedaron No por a ahí? terminar todo, pero igual, según nosotras, Hay un logramos avance. encontrar eh, los, los tiempos verbales Ya, y los sujetos. Y creo ya, que algunos verbos, pero no nos enfocamos mucho en eso. ya. Encontraron los tiempos verbales, el presente, futuro, pasado. Lograron Claro. encontrar esa distinción. Por Ujú. ejemplo, ¿hay alguno que pudieran nombrar, mencionar como El ejemplo? pasado creemos que es el morfema li. El pasado morfema li. Por ejemplo, en la Ujú. oración, En la uno, en la uno, 5. she wrote you, en la 4. la 4, ya, puede ser. Bien. Ya, excelente. Entonces hay un nivel de análisis. En 10 minutos ya están, ¿cuántos fueron? 10 minutos, 15 minutos. 15 minutos están produciendo análisis ya más rápido. Ese es una de los objetivos. Em, Se fijan que ya esta lengua que tenemos aquí, tal cual, uno podría ahondar más e incluirla e inmediatamente empezar a parametrizar. Decir, ok, esta lengua está el tipo, se manifiesta de tal forma, el sujeto parece que es así, parece que los verbos sean de esta manera. Incluso tomando oraciones más extensas, uno podría también revisar la relación que dice Greenberg de sujeto de adjetivo o de las preposiciones, porque acá no tenemos oraciones como literalmente con preposiciones. ¿Ya? Vamos a resolver el ejercicio empezando la próxima sesión, ¿ya? Ver las respuestas correctas empezando la próxima sesión, porque lo que me interesa, porque además les voy a dejar una mini tareita aquí, eso, del 21 al 25, cosa que podamos completar en la próxima sesión, pero lo que quiero hacer hoy día es terminar en estos minutos que nos quedan los universales 5 al 7. ¿Ya? Entonces, continúo con los universales 5. El universal 5 6 y 7 tienen una característica bien interesante, que es establecer ciertas conjeturas, ciertos comportamientos que deberían implicativamente, desde uno hacia otro, transitar. Por ejemplo, si una lengua posee orden S o B tipo 3 dominante, como por ejemplo el turco, y el genitivo sigue al sustantivo modificado, entonces el adjetivo igualmente sigue al sustantivo. ¿Ya? Es decir, es una tranza, entre comillas, entre lo que sería el orden de adjetivos con sustantivos. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo el Universal 5, está queriendo decir, tratar eso, y de tal manera que la tablita entonces se nos puede aparecer como nuevamente
identificar en la misma tabla, identificar otros componentes a partir de esto que estamos comentando. Por ejemplo, una primera observación, voy a avanzar a la siguiente, una primera observación sería que nos encontramos lenguas distantes, SOV versus BSO. Una lengua BSO tipo 1, a veces se colocan adverbios o frases adverbiales antes del verbo, y por ello tendrían un orden básico alternativo SVO, ¿ya? Como lo que se dice en Universal 5. En una mayoría de lenguas tipo 3, SOV, el verbo sigue a sus modificadores y si aparece un orden alternativo sería OSV. Se fijan, son cuestiones que no hay que para qué aprenderse de memoria, pero son razonamientos que se establecen. Por lo tanto, aparecen ciertas cosas como ciertas consideraciones, como por ejemplo, que en lenguas para nosotros conocidas, más cercanas, como el japonés y el turco, serían ejemplos de lenguas subtipo 3 rígidas. O sea, serían lenguas SOV, pero con un carácter rígido que explicaría el comportamiento de la incorporación de los adverbios, de cómo los adverbios se manifiestan en en oraciones comunes y corrientes. Entonces, eso nos serviría, por ejemplo, si alguien de ustedes quisiera, bueno, no japonés no lo vamos a incluir, pero si alguien quisiera incluir turco y quisiera estudiar turco y nos planteara ciertas oraciones y de esas oraciones aparece una oración con adverbio, lo más probable es que algo tendríamos que decir al respecto usando el universal número 5 para explicar por qué el adverbio aparecería en cierto orden alternativo. ¿Ya? Si me siguen, esa es la lógica de los universales, poder ocuparlo para poder explicar ciertas cosas. De tal manera que tal vez no vamos a utilizar los 7 universales completos para explicar, para describir la lengua que escojamos, pero sí van a salir de todas maneras algunos universales que nos van a permitir declarar ciertas cosas. Acá el universal 6 dice que las lenguas con orden dominante BSO tipo 1 tienen orden SVO tipo 2 como alternativa. ¿Fijan? O sea, acá lo que se está estableciendo es que hay ciertas excepciones. No es rígido todo, hay alternativas. Y el universal 7 establece que una lengua con orden dominante SOV, como japonés o turco, no tiene alternativa de orden, o la única alternativa es OSV en tipo 5, entonces todos los modificadores adverbiales igualmente preceden al verbo. Ya. Por eso se habla de un subtipo rígido, que los adverbios aparecerían antes del verbo. Entonces, fijan, eso ya son estudios muy específicos, muy en particular de estas lenguas que aparecen ahí mencionadas abajo. Bien, de tal manera que en esta sesión hemos terminado de revisar los universales de Greenberg del 1 al 7, que son los básicos, los esenciales. Estos universales aparecen acá en esta última lámina de resumen, ¿ya? Que les puede permitir para hacer un chequeo cuando escojan ya la lengua que quieran incorporar dentro de su estudio. ¿Ya? De tal manera que entonces acá estamos terminando esta sesión con estas universales. ¿Alguna pregunta, comentario que hacer al finalizar esta sesión? Profesor, ¿la actividad que queda pendiente para la próxima clase la va a mandar ahora o Sí. la sube con la clase? La voy a subir con esta al- misma clase, con esta misma Ah, ya. presentación. Voy a subir la actividad para que ustedes la puedan revisar, terminar. Y la siguiente sesión, al iniciar la clase, el próximo lunes, chequeamos eso y empezamos con la unidad, la mini unidad 3, que va a ser psicolingüística. ¿Mm? Ya, muchas gracias. De nada. Ya, pues que tengan buena semana, corta, que les vaya muy bien. Nos vemos. Cuídese. Gracias. Chao, profe, Estamos. gracias. Que esté Chao. bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Que esté mejor.